Muy buena, muy Todo buena. porque está filmada acá, está filmada en Buenos Sí, Aires, sí, y, sí, y es interesante ver cómo un extranjero filma Buenos Aires, porque en general, claro. cuando uno, digamos, filma algo que es muy conocido para uno, va como a los mismos lugares. En cambio, un hongkonés que llega, ¿saben cómo es la historia de esa película, no? No, no. No, no, Bueno, no, no. no. Bueno, Wong Kar-wai vino que evidentemente es una persona, es un director lo que se llama multicultural, que es como un concepto nuevo. Ah, Se habrán dado cuenta, o no sé si se lo preguntaron, cuando vieron esta película, que hay un tema de Nat King Cole. sí, sí. Sí, hermoso. ¿Cómo le llega Nat King Cole a una persona que vive en Hong Kong? Bueno, en Happy Together aparece Caetano Sí, Veloz, peor sí, todavía, menos, sí. más raro, más extraño. Bueno, no, él vino acá a filmar una novela de Manuel Puig que se llama Buenos Aires Affair. Eh, Ah, mm, ah, por se dieron los eso. derechos y bueno, se vino de Hong Kong, imagínense, tener que venir Claro. de Hong Kong a Buenos Aires y dijeron, bueno, improvisemos una película. Y bueno, esa película está improvisada, digamos, o sea, Ah, la está fueron bien, muy haciendo, bien, muy la bien. fueron haciendo en el Aparte, momento. hablan mucho en español también. Sí, sí. Yo sé que la vi hará un par de meses que no la veo, no me acuerdo tanto, Mm. pero me parece increíble que es Claro, bastante parecida, es un poquito menos, entre comillas, este término ahora lo vamos a ver, es un poquito menos clásica que Con ánimo de amar, es anterior, Con ánimo de amar ah, es del 2000, en claro, realidad es una trilogía, que Happy Together es como una especie de islote, porque son tres películas, Nuestros años salvajes, Con ánimo de amar y 2046. O sea, véanlas todas, en So Woman están todas y se ven, así que véanlas si tienen ganas. ¿cuál Nada, dijiste la otra? Años salvajes y la otra. y 2046. 2046 que está también ahí para ver, a ver, ya estamos, a ver si hay Ok. alguien, sí. Así que bueno, esperen que me voy a buscar mi cuaderno de anotaciones, un segundito. ¿Qué dijeron? 2046 es una. 2000, sí, dijo 2046. Una Sí, película se llama 2046. sí, la otra, Sí, sí. Nuestros años salvajes. Bueno, ahí estamos. Los años Bueno, salvajes. ¿cómo, Nuestros cómo? años. Los Nuestros años años salvajes. salvajes, Y con ánimo de 2046. amar es la del medio y 2046. Esperen que no veo nada. Cierra la puerta con Oh, Sisi con Dato. se está metiendo un audio, espérame. Ahí va, ahí va. No, Bueno, pero ahora no solo con datos, ahora hay internet. Bueno, espérame. Ahí va. No me deja desactivar el audio. Bueno, esperen un cachito. Bueno, hoy lo que vamos a ver, quería que vean esta peli, después la podemos comentar, si me quieren comentar algo, porque me parecía que estaba bien pensar, esperen que se conectó una persona más, Ana, ahí va. Un poquito, ¿qué pasa con estas películas de cine contemporáneo? Esta definición que vamos a ver hoy, ya les digo el texto puntual, de dónde lo saqué de este libro que creo que les recomendé, que es de un profesor, esperen un segundito, ay, no lo tengo acá, esperen un cachito. Buenas noches. Hola, Bueno, hola. esperen un cachito. Perdón, son dos películas las que nombró, o Sí, tres. dos, dos, Dos. dos. Los años salvajes y 2046. Nuestros años salvajes, nuestros Ah, nuestros. Acá está, años acá. salvajes. Que haría una trilogía con Aclaro algo porque si Deseando no. Amar. ¿Cómo? Ah, Bueno, la esperen. trilogía con ánimo de amar. Está bien. Sí, Sí, el libro es este, se llama El fin de lo lo nuevo, nuevo. de Ah, Domin Choi. Es coreano, pero es argentino en realidad, o sea, da clases acá. Eh, Como que un poco, como la teoría de la división. Hola, Esther, ¿cómo te va? Bien. Como de esta división. Chicos, lo que les pido porfa que silencien los micrófonos, porque me entran sonidos y nos entra todo y es medio complicado. Después, pues, si quieren hablar, se desconectan, digamos, conectan y hablan.
Entonces, él trabaja esta idea de periodización del cine, que son estos tres momentos que estamos viendo, que es cine clásico, cine moderno y cine contemporáneo. Una aclaración que les digo. Bueno, esta semana, como les conté, un poco, bueno, volví a ver esta película y vi otras películas porque, sobre todo de cine moderno, puntualmente una película que no sé si vieron, que Junto con los 400 golpes, o sea, habría tres películas, así como para definir el cine moderno. Una es Los 400 golpes de Truffaut, otra es El Ciudadano Kane y otra es Sin Aliento. ¿La vieron, Sin Aliento, o Al final de la escapada? Bueno, hola Hernán, ¿cómo te va? Bueno, y lo que pensaba es que no sé qué les pasa a ustedes con estas películas. A mí particularmente yo llegué a la conclusión, para escapar un poco de la culpa, porque realmente es culpa, tengo que reconocer que me aburren un montón. O sea, me cuesta un montón verlas. Wong Kar-wai no tanto. Me parece que es un poquito más, digamos, que tiene como alguna... Porque ahora vamos a ver por qué. Porque lo que vimos, los que vieron Con ánimo de amar, es un melodrama. Es la refundación del melodrama. Hoy vamos a ver un poquito de eso, siguiendo el texto de Stanley Cavell, que lo tengo por algún lado. Pero bueno, por lo menos hay algo del género que ahí trabaja que tiene que ver con algo ciertamente más afectivo, si quieren, o más sensible, para decirlo bien. Happy Together mucho más, pero en general son películas que se me hacen muy difícil de ver. ¿Recuerdan los que vieron Al final de la escapada o Sin Aliento? Sin Aliento es una de las primeras películas de Godard que es como una especie de... trata de reinventar a partir de la refundación de la modernidad en el cine, a partir de una especie de parodia o medio cita de el cine clase B, que evidentemente para los franceses era algo como muy importante. Pero se me hace muy difícil verlo, posiblemente porque mi percepción esté como muy enmarcada en lo que es el cine americano o la narración clásica, pero se me hace muy complicado y también me da un poco de culpa. ¿Por qué me da culpa? Y porque generalmente la gente que se dedica a dar clases de cine ama ese cine. Lo que yo les digo, y lo digo ya mismo, mienten. Son muy aburridas esas películas, sinceramente. Quiero decir, hay películas que le hacen bien al cine y películas que le hacen bien a los espectadores. Son cosas bien distintas. Sí, Gladys, decime. No, yo decía que por ahí Sí. estaría bueno diferenciar lo que es el cine moderno, ¿no? Y esto de el despegue del cine moderno a una película como Deseando Amar, que es contemporánea, que es una cosa, para mí, mi criterio, ¿no? Que emplea una cantidad de recursos totalmente innovadores, totalmente, yo te diría, para mí alucinantes, digamos, y que mantiene como una ilusión pero para mí es una ilusión que crea de melodrama, como vos decís, ¿no? Sí, claro, exactamente, pero yo creo que justamente, decime, ¿pero qué? No, que lo diferenciaría Por bastante. por supuesto. Lo que yo pensaría es esto, es lo siguiente, que en general, cuando uno, porque esto también está hablado en estos textos que estamos siguiendo, que en el momento que surge el cine moderno, las masas, o sea, el gran público se retira del cine, porque lo que aparece es la televisión que viene a reponer ese consumo de imágenes, digamos, de forma mucho más directa y mucho más invasiva, o sea, ya lo tenías en tu casa. Ahora con internet ni hablemos, o sea, que te lo digo. Entonces, el cine moderno empieza a quedar recluido para Miren, vean la película que cuenta bien este momento y hasta es un poco crítica. Los Soñadores, The Dreamers, ¿la vieron esa película de Bertolucci? Que son dos hermanos que medio incestuosos, que conocen a un americano que es Michael Pitt,
y que está pasando el Mayo francés. Si quieren ver qué es una alegoría, vean esa película, porque es la alegoría, o sea, es un paradigma de la alegoría en el cine, digamos, ¿no? Que ellos se salvan justamente, no les digo de qué, se salvan porque entra una piedra por el, ¿no? Que había los disturbios franceses. Bueno, vean el nivel de pretensión. Yo digo pretensión porque son cosas más para los chicos, eso de ese cine es para los chicos. Yo tengo 42 años, ya la verdad que ir al Bafisi y decir qué bárbara esta película de la cabra voladora, ya no, ya pasé eso, ya está, ya dame Terminator, ya no me quedan tantos años, dame Terminator, porque no tengo ganas de embolarme en el cine. Bueno, igual podemos pensar, bueno, lo que vos decís, Gladys, está muy bien. De igual manera, Con ánimo de amar es como para enmarcarla, correspondería a lo que es el cine contemporáneo, manierista, barroco. Entonces hoy lo que nos vamos a centrar un poco es a definir, según estos autores, aclaro una cosita más porque si no, no se entiende nada. O sea, todo lo que estamos viendo está enmarcado en cierta teoría que sería la teoría francesa, que arranca con André Bazin, continúa con todo Cahiers du Cinéma y termina, digamos, o por lo menos el último de estos escritores, con Serge Daney, que hay un libro ya muy bueno que se llama Cine Arte del Presente, que está editado por Santiago Arcos, que es como una especie de compilación, porque es como una lógica de pensar el cine a partir de las transformaciones de la imagen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho los conceptos de la clase pasada? ¿Se acuerdan cuáles eran? Montaje prohibido, transparencia, o eso era, digamos, lo que planteaba André Bazin, que era como cuál era la ontología del cine. Pues la ontología del cine es la captura y la representación de la realidad, o sea, favorece más al plano que al montaje. Si pensamos un poco, Con ánimo de amar es una película que favorece al plano y no tanto al montaje. Sobre todo lo que es interesante es pensar la lógica de los planos. ¿Y por qué barroco? Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, a ver, vamos a arrancar por acá. Bueno, esto que ya les digo, si yo lo que les preparé hoy son como 3 clipsitos que vamos a ver para hablar un poco, para poder pensar un poco por qué los teóricos del cine denominan a este momento del cine, al cine contemporáneo, manierista. ¿Alguno se imagina o le suena que es el manierismo en la historia del arte, o en qué momento surge? ¿A qué se refiere con manierismo? ¿Nadie? Si quieren hablar... Me parece con Caravaggio, a la ¿no? forma. Después de forma. A la manera, forma. en realidad. A la manera, esa. Bien. A la manera. Yo Bueno, les voy a sí. mandar al WhatsApp ahora, que me las descargué, que es como el ejemplo que ponen en todos los libros. Les voy a mandar, porque en realidad el manierismo sería posterior a lo que sería el 480 o a la figura del Renacimiento. Yo les voy a mandar ahora una virgen. Esperen que me abra. Ahí va. Ahí se los mando al WhatsApp, ¿eh? Les mando una virgen de Rafael. Vean cómo esta imagen que les va a llegar ahora está más ligada a las formas clásicas para nosotros. Y les mando, fíjense en el WhatsApp, y les mando una de Parmigiano. Esperen un segundito, ¿dónde estamos? De Parmigiano, que sería el manierismo, que es la famosa virgen de cuello largo. ¿Se dan cuenta? Fíjense cuando la vean. Es lo mismo, pero la segunda foto es de un momento, ya llegan tarde. Es como lo que dicen los libros. Ahora se los voy a leer. Lo que dice el libro, esperen que se conectó Felisa. Vayan a WhatsApp y vean las fotos. ¿Ven que son parecidas pero son distintas? Hay una que está más cercana a la desproporción siempre para la figura clásica, siempre pensémoslo así, porque no es que si ustedes lo piensan 2 segundos, estaría cercano a lo que es, por ejemplo, el barroco, ¿no? Entonces,
Yo lo que les traje, lo que les seccioné antes de arrancar con ánimo de amar, que me anoté algunas cositas, es a qué se refieren los teóricos cuando se refieren a que el cine contemporáneo es manierista. A lo que se refieren es que hay un grupo de directores entre los que están. Nombro dos que son los que seguro conocen, porque el resto, uno es Wim Wenders. ¿Conocen a Wim Wenders? Sí. Wim Wenders es un alemán. Sería como digamos, el maestro del nuevo cine alemán, donde estaría, fundamentalmente son dos figuras, Fassbender y él. Digamos, esas serían las dos figuras. La película más famosa de Wim Wenders es Las alas del deseo. La de los ángeles que están con un saco negro. Bueno. Y después tenemos un director americano que se llama Jim Jarmusch. Entonces, yo les voy a dejar un pequeño fragmentito, les copio el link, esperen un segundo. Tengo 37 ventanas abiertas, ahí va. ¿Vieron Paris, Texas? ¿Vieron Paris, Texas, no? Sí. ¿La vieron? Bueno, yo les voy a copiar les copio el link de la escena más famosa de Paris, Texas, se lo pongo ahí en el WhatsApp y lo pongo acá también. Veámoslo. Esperen un cachito. Veamos, porque es larga, está toda la escena, es una escena larga. Veamos el comienzo y después les leo una partecita. Hola. Veámoslo. Está en español, pero bueno. ¿Puedo contarte una cosa? Claro, lo que quieras. Es un poco largo. Tengo tiempo de sobra. Conocí a unas personas. ¿Qué personas? Una pareja. Estaban muy enamorados. La chica era muy joven, unos 17 o 18 años. El chico era bastante más mayor. Era un poco salvaje y rebelde. Ella era muy guapa, ¿sabes? Sí. Y juntos convirtieron todo en una aventura. A ella le gustaba. Incluso ir al supermercado se convertía en una aventura. Siempre estaban riendo por tonterías. A él le encantaba hacerla reír. Y no se preocupaban de lo demás. Porque lo único que querían era estar juntos. Siempre estaban juntos. Parece que eran muy felices. Sí, lo eran. Eran muy felices. Y él la quería más de lo que creía posible. Bien, vamos hasta acá, que son 2 minutitos más o menos. Bien. Todo el día cuando iba a trabajar. Ahí va. Bueno, fíjense una cosa, fíjense lo que dice este texto que me parece interesante porque un poco, digamos, toma esta película como referente. Fíjense que en definitiva lo que estábamos viendo ahí, ¿qué procedimiento cinematográfico estábamos viendo recién? O sea, ¿qué elemento del lenguaje cinematográfico está usando Wim Wenders en 1983? Es muy sencillo, no es complicado. ¿Se imaginan cuál es? ¿De la cámara fija? Cámara fija sí, pero hay otro que tiene que ver con el montaje, piénsenlo. Es como
Es como si yo les dijera, es el gen del montaje está montado en este procedimiento. Claro, estamos tan... Narración. Yo lo que noté. Una narración. No, pero piénsenlo, pero eso tiene que ver como con las acciones y con el relato. Piénsenlo a nivel cinematográfico. ¿Cuál es el procedimiento cinematográfico que estaba usando? Procedimiento cinematográfico me refiero a, por ejemplo, como dijo Zoila, pero que no era, que está bien, plano fijo es un procedimiento, traveling es un procedimiento. ¿Qué procedimiento de montaje estaba usando el director en esa escenita? Montaje. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero es de penetración, ¿no? No, es más fácil. Paralelo. No. Paralelo. Es la profundidad de las... Plano contra plano. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo eso, plano contra plano? Es que escuché que entró como una voz, así como una fantasmagoria y se fue. Teresa, exactamente. Plano y contraplano. Eso está haciendo. Ahí está. Fíjense lo que dice Alain Bergala, que es, digamos, es un autor, este libro de los Cahiers du Cinéma, que tiene un texto que nombra esta película que me parece interesante. Nombra a Wim Wenders y a Jim Jarmusch, que ahora vamos a ver un fragmentito de Extraños en el Paraíso. Por ejemplo, Jim Jarmusch es buen director. Tiene una película Patterson de hace poco que es muy buena. Tiene hace poquito una especie de comedia recontra posmoderna a un nivel de autoconciencia ya casi de la náusea sobre zombies, que salió creo que el año pasado o hace un año, 2 años, pero que es un poco más entretenida. Pero estas películas de los 80 están como muy influenciado por el cine de la Nouvelle Vague, el cine del registro documental de la Nouvelle Vague. Lo que se pregunta el autor es por qué estos directores de los años 80 filman como directores de hace 30 años atrás. Se pregunta eso. Dice, ¿por qué siguen filmando como gente que... Bueno, y lo que dice es lo siguiente. Porque lo que se pregunta es, ¿por qué el plano, la secuencia del Pep Show en Paris, Texas, un plano secuencia en Extraños en el Paraíso, o sea, ¿qué tienen en común? Dice, nada, excepto la conciencia que recorre a estos diferentes cineastas. Al menos en el momento en que dan forma a esos planos. Acá lo que está pensando el autor es, ¿pueden pensar nuevos planos, o sea, nuevos procedimientos cinematográficos los directores contemporáneos, muertos ya el cine clásico y muertos ya el cine moderno, que acá datan su muerte en fines de los 70? Bueno, parece que no, parecería que no. Y dice, al menos en el momento que dan forma a sus planos, de que el cine tiene 90 años, este texto es del 80, 90 años, de que su forma clásica es Hitchcock y Howard Hughes y Fritz Lang. Esos son los tres para estos autores, Hitchcock, Howard Hughes, John Ford y Fritz Lang. Eso sería el cine clásico. Que su época clásica ha quedado atrás desde hace 20 y que de su época moderna acaba de terminar a fines de los 70. Algo que adquiere hoy un gran peso tanto en el deseo como en la dificultad de inventar un plano cinematográfico. Esto me parece clave, por ejemplo, para entender a Wong Kar-wai, porque fíjense que Wong Kar-wai no inventa nada. Lo único que hace, que lo vamos a ver ahora, es que hace un procedimiento de distanciamiento. En realidad, el melodrama clásico, imagínense la escala de, ¿cómo se llama esta actriz? Audrey Hepburn. Estamos hablando, ¿no? De esas películas de Billy Wilder, ¿se acuerdan? Bueno, lo más importante que era el rostro. Siempre en el cine es el rostro, de la actriz o del actor. Cary Grant, es la cara del cine, es Cary Grant. Bueno, imagínense que Wong Kar-wai hace el mismo género, pero toma distancia. Entonces uno ve algo medio ahí como una especie de distanciamiento. Ahora explica acá Choi desde su punto de vista por qué hace esto, pero fíjense la imposibilidad que por lo menos plantea este texto de los directores en inventar planos. Si me preguntan a mí, yo les diría que sí, que también, que no hay grandes directores nuevos. O sea, uno no podría reconocer con tanta facilidad a un director hoy, su estilo, su puesta en escena y su montaje, como, por ejemplo,
Kubrick, que filmó hasta los años, hasta fines de los 90, o Hitchcock, o sea, los grandes maestros, en una palabra, pues es una cuestión de estilo. Entonces digo, es como que en algún momento el cine entró en decadencia, pero en decadencia que la creación de nuevos procedimientos y de nuevas formas de construir la imagen. Eso va de la mano claramente con qué les parece, lo que pasa es que es muy amplia esta pregunta, pero piensen un poco que lo vimos en referencia a Jurassic Park. ¿Qué pasó en los 90? Que arranque en los 70, ¿qué pasó? El avance de la tecnología. Exacto, claro. La compactación de la realidad con la tecnología como en... Exactamente. Entonces el cine fue capturado por la tecnología digital, por un cálculo, o sea, hay una lógica de que la imagen está montada ya no en un cálculo estético material, sino en un cálculo de ceros y unos. Eso que nos puede parecer una tontería, evidentemente no lo es. De hecho, una de las mejores películas que vi en el último tiempo, así de nuevas, es Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, que seguro la vieron, que es una especie de Woody Allen nuevo. Bueno, es un Woody Allen, digamos, es un director joven que filma como Woody Allen. Es eso, digamos, no hay mucho más, digamos. Sí, sigo un poquito más porque creo que puede ser que entiendan. A ver si yo me hago entender. Entonces dice, cada uno de los directores busca dar su respuesta a ese deseo, o sea, el de hacer cine, y a esa dificultad, la posibilidad de crear planos nuevos. Parece que es imposible. Desafortunada o presuntuosa, pero dentro de una relativa soledad en relación con sus contemporáneos de la creación cinematográfica. Wim Wenders, dice, escuchen, Wim Wenders se inventa un dispositivo muy complicado, con una vitrina y un teléfono, para llegar simplemente a filmar un plano contra plano entre un hombre y una mujer, como en el cine norteamericano de los años 50, rodado 13 por docena, o sea, un montón, pero necesita esa prótesis para encontrar de nuevo la figura más natural del cine clásico. Bien, Jim Jarmusch dice, escoge filmar como si el viejo cine moderno de entre los años 60, 70 y 80 fuera un contemporáneo suyo. ¿Se entendió qué dijo? Que no hicieron nada nuevo. Exactamente, por eso es manierista, porque lo que puede tomar son algunas maneras y de alguna manera reponer, digamos, la lógica del cine clásico. Parecería que justamente en la posmodernidad, que es esta periodización que estamos haciendo, los autores tienen como una intención nostálgica con ese cine que ya no se puede hacer. Ya no podemos hacer cine clásico, o sea, no se puede hacer, primero porque el mundo es otro y segundo porque ya la imagen no tiene la misma finalidad. O sea, el cine clásico justamente es una imagen de una escenografía sin escena, porque el cine clásico es el cine de los estudios, o sea, eso lo vamos a ver cuando veamos a Serge Tanet. Entonces, lo que ha caído en descrédito justamente es la imagen. Quizás uno no se da cuenta, yo no sé si les pasa. ¿Vieron? O sea, pongo como el ejemplo paradigmático del texto. ¿Vieron la Liga de la Justicia, la nueva? O cualquiera, no sé, Avenger Endgame. Bueno, a mí, como la percepción es realmente es un elemento histórico o por lo menos epocal, uno se pregunta todo el tiempo si lo que está viendo está filmado o está construido en una computadora. Bueno, con ese nivel de descreimiento de la imagen sería imposible retornar al cine clásico. Es imposible porque el cine clásico es el cine de la industria, o sea, el cine de la escenografía, digamos. Ya no... Sí, una consulta. Sí. ¿Viste el Padre? ¿Cuál? El Padre. La nueva, no. La de Anthony Hopkins. No. Ahí hay y justamente de lo que vos me decís me parece que es el paradigma de lo que sucede, porque es muy teatral y todo claro. en un departamento y en una locación chiquitita. O sea, claro. ¿te acuerdas lo que hablamos el otro día, lo de Orson Welles? De que
Bueno, justamente él lo que vuelve a hacer es achicar, el director este francés, es Sí. achicar todo a su mínima expresión. Sí, a mí me parece que está bien, después independientemente de lo que uno, ya es una cuestión más de gusto, lo que me resulta extraño es pensar es por qué no sé si les pasa a ustedes, esto es una cuestión más, pero no por ser, justamente no por ser snob, porque justamente lo que arranqué diciendo en la clase es, me embola terriblemente Godard, me aburre, no sé, como que no me interpela ese nivel de digo esto, hay películas que son muy inteligentes como película y que analizan, Godard es el que más, analiza el lenguaje cinematográfico como nadie, a mí me embola, me costó un montón. Sin Aliento dura 1 hora y 20, para mí duró 4 horas, era como si estuviera viendo, no sé, Titanic, no sé, una cosa que era muy larga y dura 1 hora y 20, como que se me hace muy difícil. Lo que me pregunto es por qué. Acá justamente, en este texto no, pero en otro, Domin Choi habla de que hay directores que tienen dos patas, uno que tiene una pata en lo comercial y otra pata si quieren, en el pensamiento sobre la imagen, que no todos tienen dos, generalmente tienen una. Y, por ejemplo, pone el caso del argentino, que seguro vieron, Fabián Bielinski, que él dice, Fabián Bielinski tiene las dos. Es un buen director del montaje, del plano, y hace un cine para todo público, digamos. Porque también hay otra cosa que tendríamos que pensar, que sí, ya no la ontología del cine como la ontología de la imagen, sino pensar que el cine como máquina, como aparato semiótico para producir imágenes, digamos, es para las masas, o sea, es para mucha gente. Si es para poca gente, no está cumpliendo su función, digamos. Es como, para mí, ¿no? Esto es una cuestión mía, y yo lo pienso en lo que por ahí más me dedico, que es el teatro pequeño, el teatro independiente, como se llama. Bueno, el teatro pequeño es una experiencia para 30, 40 personas. Si vos querés hacer una obra que te vean 100 personas, ya no estás haciendo otra cosa, digamos. Aunque los directores de teatro independiente, con justa razón, quieren que vaya más gente. Por eso en cierto momento enloquecieron, ahora no, pero cuando se empezó a trabajar, porque llegaban muchos subsidios y subsidiaban cualquier cosa. Pasaba, no sé, Gladys Sonora, decía, ¿qué tal? Escribí una obra, 30 lucas, así nomás, te daban 30, tomá 40. Entonces cuando empezaron a hacer obras y obras y obras, y contrataban mucho agente de prensa, obras de teatro independiente. O sea, imagínate, vos le contás eso a Urdapillé, bueno, ahora está muerto, pero se muere otra vez, nazi se muere, porque dice, ¿cómo esta gente tiene agente de prensa? Este lugar es un lugar de resistencia cultural, ¿no? Para que vengan, no tiene que venir mucha gente. Hay como una idea de que, ¿no? Más gente mejor, digo, bueno. Y el cine es exactamente a la inversa. O sea, el arte cinematográfico se creó como arte de masas, o por lo menos esa era su función. Entonces, una película como Sin Aliento, que puede estar muy bien para el cine, que le puede servir mucho al lenguaje cinematográfico, al público promedio no le interesa. Y yo no soy un espectador promedio, porque me dedico a esto. Y sin embargo me digo, qué largo, qué inteligente que es el director. Yo cuando me pongo a pensar en eso, me pongo mal. Como que me la baja un poco, digamos. Wong Kar-wai es exactamente eso, porque entre Sin Aliento y Con Ánimo de Amar no hay tanta diferencia, sobre todo en el montaje, ahora lo vamos a ver, y en su lógica narrativa, pero me parece que trabaja el afecto de una manera particular. ¿Por qué? Justamente por el melodrama. Bien, queda 1 minuto y cuarto, pero más o menos, ¿se imaginan lo que es el melodrama? ¿Saben? ¿O les suena que es el melodrama? Es como el género del cine, digamos, que después en la televisión se llamó telenovela, sería. O sea, su degradación más abyecta es la telenovela, o la telecomedia, ya, eso es como la muerte, la perdición total. Bueno, te olvidaste la fotonovela. La fotonovela, igual estaba buena, la fotonovela hace como 30 años que no sale más, pero sí. Bueno, pero digo, ese género, ahora lo vamos a definir un poco, pero para mí está bueno esto, que él tiene como toda una lógica contemporánea con respecto a la imagen, a la estética, a la estilización y al montaje, pero inserta el melodrama. Y eso me parece que es como historia de un matrimonio, salvando las distancias, digamos. Bueno, queda menos de 1 minuto, nos desconectamos y nos ponemos a conectar y arrancamos, dale. Esto que estaba acá, está siempre, pero no lo
no lo diga. Esta es una película que combina todo, esta combina todo. Nadie podría decir que no es profunda esta película, mirá, y es un musical. Pero bueno. No, yo lo digo ¿Te también gustan los musicales a vos, Juan? ¿Cómo? ¿Te gustan los musicales? No, en realidad me gusta Bob Fosse. O sea, solo me gusta Bob Fosse porque el musical tiene cosas medio que no me copa tanto, que me parece medio tipo Los Miserables, eso me embola un poco. Cats, eso no me gusta. Pero Bob Fosse, qué sé yo, Cabaret, All That Jazz y tiene otra que es buena. Bueno, Lenny, que no es un musical, que esa si no la vieron está buena, es la vida de Lenny Bruce. Y después Chicago, la comedia, no la película, que no es de Bob Fosse, es una cosa más extraña. Para mí es un genio, realmente es un genio. O sea, son películas que debo haber visto, no sé, 20, 30 veces, me parece. Puedo entender, pues ya sé que están pensando. Bueno, no importa, piénsenlo, no importa. Pero para mí son muy buenas y nadie podría decir que son películas, que es una película frívola. Al contrario, habla de la muerte de forma. Vean All That Jazz, vean el final, que el tipo, ¿se acuerdan cómo era? Que digamos, en su ensoñación sueña su muerte, que es un musical, y en un momento te cortan, ¡pum! Se murió, le cierran la bolsa, y chau, se acabó. Y no es una pavada eso, digamos, no. Lo que pensaba, igual nada, es una cosa que ya pienso hace tiempo, sobre todo porque yo trabajo enseñando guión, y bueno, justamente estas películas más de cine contemporáneo, igual son buenas, pero las de cine moderno por ahí son antinarrativas. O sea, por ejemplo, Wong Kar-wai, por ejemplo, Con ánimo de amar, es una película, no sé, intenten contarle a alguien la trama o el argumento de Con ánimo de amar. Se lo cuentan en 10 segundos, porque no pasa nada. Justamente el sentido es que no pase nada, es como la antinarración, digamos. O lo que se llama, si hoy lo podemos llegar a ver, se llama mini trama, que es como un concepto de Robert McKee. Está la arquitrama, que sería el cine clásico o la narración clásica, y la mini trama. Lo único que define la arquitrama de la mini trama es el desplazamiento de los sujetos actantes hasta el objetivo. Lo que no hay en el cine moderno y en el cine contemporáneo, que de alguna manera pasa por el moderno para ir al clásico, es lo que no hay es objetivo. Es más, yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo de los dos protagonistas de Con ánimo de amar? Uno diría amar, pero no es el objetivo ese. ¿Cuál les parece que es el objetivo? Sí, Hernán. Para mí vas a mentir igual. No. Yo interpreté esto, es cumplir ese precepto de amor respetándose sin el adulterio que cometía la otra pareja. Ok, pero yo te pregunto, está muy bien. Ahora, en la narrativa, vos estudiaste cine, hiciste como otras cosas. En la narrativa clásica se define el objeto, esto es medio psicoanalítico, pero ustedes saben que el cine surge en el mismo momento que el psicoanálisis. ¿Sí? Todo lo que haya surgido en el mismo momento que el psicoanálisis está maldito, ya se sabe que está maldito. Bueno, para definir el objeto vos tenés que definir el deseo, porque si no, no hay, por lo menos en cierta lógica narrativa. Alguien puso ahí el deseo. Claro, pero el deseo no puede ser un objetivo, por lo menos en cierta concepción del deseo, digamos, porque hay muchas. Entonces, lo que me parece es que si tomamos, por ejemplo, la lógica de que el espectador, ¿no? Esa ilusión que uno tiene del espectador, se identifica con los personajes. Esto que yo les digo es una teoría sobre el espectador, hay varias, pero esta es una. Que el espectador se identifica con las figuras en la pantalla y a partir del desplazamiento de esas figuras hacia el deseo, se supone que se identifica y por eso establece como un contrato cinematográfico. ¿Realmente ustedes se pudieron identificar con los personajes? Si se pudieran identificar, yo les diría que terapia ya, porque justamente es una película que se para todo el tiempo, te aleja,
no te deja ingresar en la vida, no te deja ingresar en la intimidad de los personajes, pero no porque no lo sepa hacer, sino porque, como dice Domín Choi aquí, y vamos al libro, él dice que en la contemporaneidad, esto esperemos que Gladys, que es psicoanalista, me lo responda, dice, vivimos en una época en que la ironía y el distanciamiento son el punto de partida para una nueva identificación. O sea, lo que dice acá el libro, que retoma una frase de Zizek, ¿saben quién es Zizek? Un gordo que está todo el tiempo haciendo así, bueno, ese, que dice que ya no podemos tener un contacto directo con algo, siempre tiene que haber como un elemento que lo enmarque. Lo que enmarca en Con ánimo de amar ese melodrama, esa historia de amor, es la puesta en escena. O sea, hay una técnica brechtiana, esto que ya vimos, la técnica brechtiana de distanciamiento. Cuando aparece un elemento de distanciamiento, uno, en vez de tener una relación emotiva con lo que está viendo, tiene una relación intelectual. Ahí es donde entra la contemporaneidad o el cine moderno. ¿Nora? Sí. Sí, Juan, sí. A eso le sumamos la flema asiática. Claro, porque, bueno, eso ya, claro, exacto. Lo que vos estás diciendo más la flema Sí. asiática. Y paren, que pasa en 1960, pasa en los 60. O sea, esto ya es como igual, que... Sí. igual. No, pero digo que no. Igual no, yo no tengo idea de la flema asiática, sinceramente. Aparte ya la flema asiática me suena algo medio que de raro. Elegiste una metáfora extraña, pero sí. No, porque en realidad las 3 películas que les mandé es una trilogía que pasa en los 60. Parece, yo estuve investigando, parece que en los años 60 había una crisis habitacional en China. Entonces, y eso, claro, porque si uno no entiende, eso no entendí. Pero En Hong Kong. A Hong Kong se iban, los del continente se escapaban y por eso alquilaban las habitaciones. Claro. Que le daban una habitación a una pareja, otra habitación a otra. Claro, porque uno dice, pero che, pará, esta gente es clase media, ¿por qué vive en un claro? Porque no hay. Entonces, eso también favorece a qué, para que empecemos a entender un poco, al verosímil de la diégesis, porque si no es imposible decir, pero ¿por qué esta gente vive ahí? Bueno, que vive ahí, esos pasillitos, vieron que Wong Kar-wai te trabaja con los pasillitos así. Vas al baño, estás así, estás de acá, estás acá. Bueno, eso es la puesta en escena, como para que empecemos a identificar. Eso es puesta en escena. O sea, que yo decido filmar una película, sobre todo en interiores, en pasajecitos, en callecitas, en escaleritas, eso es puesta en escena. ¿Cuál era el otro elemento que vimos? A ver si lo sacan. Estaba puesta en escena, ¿y cuál era la otra? Montar. No, pero pensémoslo a nivel imagen. Ahora estamos en el campo de la imagen. Ah. Puesta en escena ahí, ¿qué tiene el cine a diferencia del teatro? Guión. Bueno. No, pero pensemos fotografía. Puesta en cuadro. Entonces, anótenlo esto, porque yo pensé que ya lo había dado y me parece que no. Entonces, ¿cómo separamos los elementos para ver qué nos está diciendo el director? Primero que nada, diégesis. Hong Kong, años 60, crisis habitacional. Esa es la diégesis, ¿no? Por supuesto que dentro de eso entra cuáles son las categorías morales de cada época. No es lo mismo años 60 en Hong Kong que años 60 en San Francisco, con grandes granjas sexuales de los hippies. No es lo mismo. O años 60 acá, Onganía, me mato. Bueno, entonces eso, no es lo mismo. Hay que ver en qué contexto. Bien, entonces decimos Hong Kong, años 60, bueno, listo. Eso sería diégesis. Puesta en escena, ¿dónde vamos a filmar esto? ¿Cómo va a ser la escena, la escenografía o la escena de mi película? Bueno, si ustedes la vuelven a ver, se van a dar cuenta que son todos pequeños espacios, porque los pequeños espacios acercan los cuerpos. Esto es una obviedad total. Pensemos en demostración por el absurdo, por ejemplo, el gabinete del doctor Caligari. Vean cómo son las escenografías y se van a dar cuenta que el proyecto es otro, digamos, ¿no? Que es la distorsión de la realidad. Bien, entonces, esa es puesta en escena. Después tenemos la puesta en cuadro, que es lo que me interesa a mí. Por ejemplo, esta es una película donde las elipsis y
las transiciones temporales y la construcción de los planos no sigue, al decir de André Bazin, no sigue un cine de la transparencia. Entonces, anótenlo, André Bazin, cine de la transparencia, montaje prohibido. Y pongan al lado, a ver si lo conoce alguien, seguramente Hernán que ya estudió, seguramente sí, Dziga Vertov. ¿Saben quién es Dziga Vertov? Esperen que lo anoto porque es un nombre ruso y no se entiende nada. Tiene un corto que yo me lo vi el otro día porque ya vieron que soy un docente muy entregado. Yo juré en la tumba de Sarmiento, no, porque para ver eso hay que directamente jurar en la tumba de Sarmiento, es algo tremendo. Bueno, El hombre de la cámara. Es un corto, 1930, es un ruso que trata de hacer un cine experimental que se llama Cine Ojo. Bueno, que no trabaja con la lógica del montaje de la transparencia, del cine de la transparencia, sino que trabaja con la lógica del intervalo. Entonces pongan, Bazin, montaje de la transparencia, montaje prohibido, perdón, cine de la transparencia, montaje prohibido, Dziga Vertov, intervalo, que me parece que está bueno. ¿Qué significa el intervalo? Significa que cada uno de los planos tiene un valor en sí mismo. Entonces, lo que antes nosotros continuábamos por raccord, o sea, por enlace entre un plano y otro, ¿se acuerdan cuando vimos ese experimento Kuleshov que les mostré yo, que era un primer plano, un plato de comida, el mismo primer plano, no sé, una nena, bueno, eso es raccord, montaje de cine de la transparencia. O sea, el sentido está dado en el montaje. En una película como Con ánimo de amar no está dado en el montaje, está dado en la imagen, propiamente en la imagen. Ahora, lo que me parece más interesante, que me parece para destacar, y les busqué un clipcito de Happy Together, que es mi favorita, pero no se las di, porque es como, porque si no, no van a poder ver la trilogía, es que siempre la cámara está totalmente corrida de la lógica que tiene la cámara en el cine clásico y en el cine moderno. ¿Se entiende? Está corrida, está sustraída, está muy lejana, y los planos vieron que están como cortados así, y acá están los personajes, están así, está todo el tiempo así. Bueno, eso es lo que se llama la marca del autor. Eso es marca de autor, eso es estilo, eso es el estilo de él, digamos. Filmar todo como si estuviera alejada la cámara. ¿Saben qué película argentina es bastante similar? Y aparte es interesante porque la forma cinematográfica me habla de la película. Fíjense que si bien hay una gran situación de intimidad entre ellos, son distantes, como muy bien dice Nora, por la flema asiática, que es como una banda de rock que yo voy a tener que llamar Flema Asiática. Es una banda que voy a conformar en breve. Bueno, eso. Hay una película argentina que trabaja Julio Chávez que se llama El Custodio. ¿Alguien la vio? Del hijo de Carlos Moreno. Roberto, ¿vos? Bueno, véanla porque es Julio Chávez, creo que es el mejor papel de él, que es como un seguridad, un guardaespaldas, un senador, y él siempre está como lejos. Y está bien hecho, o sea, la verdad que está bien hecho. Yo sinceramente no me acuerdo en la trama de la película esa, pero me acuerdo eso, que la cámara estaba como siempre por fuera. Que es algo interesante, ¿no? Porque ya que los directores no pueden crear nuevos planos, o sea, digámoslo ya, Wong Kar-wai es un gran director, pero no es Hitchcock. O sea, la ducha de Hitchcock, Vértigo, no es Kubrick, digamos. Es bueno, nadie puede decir que no, pero no tiene esa potencia que tenían los grandes directores. De hecho, si ustedes ven 2001, una odisea espacial, se van a dar cuenta de la lógica que tenía Kubrick para presentar la película. ¿Se acuerdan cómo empieza con el título gigante? Había otra concepción, eran como otras las salas, si yo les dijera. Entonces, si uno tuviera que escribir una película, o no sé, pensar en una película, bueno, Happy Together dice, bueno, o Con ánimo de amar, es una película para otro tipo de salas. ¿Se entiende? Es como otro tipo de cine. Bien, entonces, anotemos qué significa el intervalo. Se los digo textualmente. De Dziga Vertov. Dziga Vertov, insisto, es un director que está más a favor de la construcción en el plano y del valor del plano, y no que el sentido lo dé la construcción del plano y no la lógica de montaje.
Porque la lógica de montaje, el cine del montaje y de sentido, es el cine clásico de Hollywood. Ese es el cine del montaje, que se llama como el cine del deseo, lo llama Serge Danet, porque sostiene el deseo de ver qué va a pasar de una escena a la otra. Es como el cine de la gran narración. Bueno, y dice Siga Bertov sobre el intervalo. Dice, es una discontinuidad visual. O sea, entre un plano y otro no tiene por qué haber enlace, raccord. El raccord es un procedimiento de montaje. Es una, digamos, una especie de trampa que hace el director, porque no puede resolverlo en el plano. Donde cada momento del film debe proporcionar una parte del mensaje total y su verdad. Entonces, pensemos un poco cómo en Con ánimo de amar esto se ve claramente. O sea, vieron que inclusive tiene, como es un melodrama, inclusive, o sea, pasa una situación y en un momento viene como una secuencia musical, que es como con un cello que van en cámara lenta y bajan por las escaleras. Bueno, eso, digamos, tiene más que ver la construcción de esa secuencia más que el montaje. Porque claramente uno ve esa secuencia, que serán 3, 4 escenas, en diferencia a las otras escenas más, por decir de algún modo, más narrativas, digamos. Bien, entonces, Juan, sigamos un poco. Perdón, Sí, Juan, una preguntita. sí. En esto que estás explicando, por ahí lo entendí mal. ¿Sería un cine más previsible este? ¿Previsible en qué sentido? En esto que vos decías, que en una escena por ahí tenés un anticipo de lo que va a ir sucediendo. Y en cambio, sí. y en cambio en la otra es como que te sostiene expectante de ver qué es lo que va a pasar. Exactamente, sí, es exactamente así. O sea, el problema, o lo que me gusta, es que igual medio que se sabe, pero bueno, el tema es así. El cine moderno y el cine contemporáneo lo que van a intentar desactivar es la ilusión total del cine. Eso es lo que van a intentar desactivar. El cine como espacio de ilusión total. Por eso, si bien toman algunos directores, por ejemplo Hitchcock, igual Hitchcock no es un director realista para nada. Si ven una película de Hitchcock, que es lo menos realista que hay, pero lo que sí, como dice Alicia, es que no es previsible, sino que no le interesa sostener tu atención vía lo que se llama la intriga de predestinación y la frase hermenéutica. Estos son dos conceptos de Roland Barthes, que significan lo siguiente. Cada vez que ustedes ven una película, por ejemplo, de un crimen, ya saben qué va a pasar. No puede pasar otra cosa. Siempre pasa lo mismo. Salvo películas, por ejemplo, que justamente están advertidas del problema y, por ejemplo, Pecados Capitales, Seven. ¿Vieron que el asesino se presenta solo? Pero se presenta solo porque tiene otro plan, digamos. Entonces, en las películas más tradicionales lo que hay es un juego con el espectador del suspenso, de la intriga, a ver qué pasa, a ver cómo se resuelve, a ver cómo llegamos al final. Estas películas, desde el cine moderno y sobre todo el cine contemporáneo, no tienen ese interés. ¿Por qué? Porque las cosas pasan porque sí. ¿Por qué? Porque ataca la narrativa clásica. ¿Y cuál es la narrativa clásica? Lo vimos en la primera clase. La narrativa clásica, aún en el siglo XX y ahora en el XXI, sigue siendo la lógica aristotélica. ¿Se acuerdan cuál era la lógica aristotélica? Cada una de las situaciones tiene una lógica causal, una causa de la otra. Ustedes dirán, pero ¿y esto qué tiene que ver? Esto tiene todo que ver porque nuestra vida, de alguna manera, está montada sobre las causas y efectos, digamos, y así pensamos, que hay una causa, y esto genera un efecto, y esto genera una causa, y esto genera un efecto, y así, y así, y así. Cuando en realidad, el cine moderno, ¿qué te estaría diciendo? En realidad, estamos abiertos a la contingencia, puede pasar cualquier cosa. Prácticamente nada de lo que nos pasa es por una causa y por un efecto. Uno hace una lectura, pero lo que termina pasando es que es medio producto del azar, si quieren. Bueno, estas películas, moderno y contemporáneo, justamente lo que tratan de trabajar, por eso puede ser que a mí me aburran un poco, igual yo creo que me aburren por otras cosas también, es que es como, imagínense una película sobre mí, no embole una película sobre mí, pero bueno, supónganse,
yo estoy en mi cuarto, corte, voy al IPF, compro unos cigarrillos, corte, me fumo 3, corte, me veo con alguien, corte, ya se va, eso. Puede pasar cualquier cosa. Ustedes agarran Onda Jazz y no puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa, pasa. Tiene un sentido, digamos. Eso no es ni mejor ni peor. Digo que es la lógica con la que están pensadas. Digo, fíjense, por ahí no les pasó, pero a mí se me hace difícil ver películas de clima, porque ahora se llaman películas de clima, como que quiere generar un clima. Para mí el problema es la narración. Por ejemplo, los personajes de Con ánimo de amar, ¿ustedes dirían que son personajes definidos con una psicología o son más actantes funcionales a cierto contexto? ¿Qué me dirían? Que sí, que son personajes definidos con una psicología. ¿Te parece? Totalmente. Mira Hoy vos. no vamos a estar, no estoy de acuerdo en nada. No, que a mí me gusta mucho, pero digo, pará, hoy no puedo hoy hablar. está tremenda, no, está bien. No, igual está bueno, por ahí yo vi otra cosa, puede ser igual, pero digo, a mí me da la sensación que ellos son más, sí. Teresa, ¿querés decir algo? Sí. Que a mí no me da la sensación de lo que dice Gladys para nada. No tienen definida una psicología, vos no sabés. No se empiecen a pelear en el Zoom porque te juro yo, Lía Salgado no te hago. No, ya sé. Hoy no hablo. No, está bien, pará. Pensemos esto, igual fíjense, dos personas ven en la misma película y leen cosas diferentes. Evidentemente lo que hay ahí es que las referencias son distintas. Por ejemplo, para mí, un personaje, vos decís, hay un personaje bien construido, sería un personaje, por ejemplo, no sé, Hannibal Lecter. Eso es un personaje de cine clásico que tiene una iconografía, una cosmogonía, qué sé yo. Estos personajes son súper interesantes, pero están como tan en función de la emoción. ¿Cómo? Están como esfumados. Están y no están fumados, dije, no, listo, ya está. No. Susana, se deschave todo. Están fumados, dije, ya está, perdimos la línea. Es fumado. Claro, están esfumados. O sea que claro. están y parece que están y no están. Claro, porque fíjense una cosa. Ellos dos se enteran en un momento que sus respectivas parejas están saliendo entre sí. Y no pasa nada. Dicen, porque a mí mi mujer me dio esta corbata. Sí, a mí también. Entonces, digo, fíjense que eso, hay un pensamiento con respecto a eso. Nada, digo, esto no es ni malo ni bueno, sino que corresponde a lo que sería la lógica del cine moderno. ¿Por qué? Porque, y acá esto lo vamos a profundizar en otras clases cuando veamos quizás narración, que hoy las vamos a empezar a nombrar, lo que hay después, digamos, ¿cuándo surge el cine moderno? Surge a fines de los años 50, o sea, principios de los años 50, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que hay después de la Segunda Guerra Mundial es una especie de crisis en la identidad subjetiva, hay una crisis del sujeto. Entonces, el cine contemporáneo va a decir, no vamos a trabajar más con grandes personajes, o sea, actores tipo Cary Grant o James Stewart, esos actores, y vamos a trabajar ¿con qué? ¿Con qué empieza a trabajar? El neorrealismo italiano, por ejemplo. Estas películas de Wong Kar-wai. Con gente que no son actores. Claro. Exactamente. Entonces, es como que, como dice acá Choi, dice que el cine moderno, en años 50, ¿vieron Sin Aliento que ella al final mira a cámara y hace así? Bueno, ese gesto que es de Humphrey Bogart, que lo hacía él, pero cuando ella mira a cámara es como la primera vez o una de las primeras veces que el cine mira directamente a los espectadores, que eso antes no pasaba. ¿Por qué? Porque antes eran como dioses del Olimpo. Imagínense a Greta Garbo o a, no sé, Norma Desmond, no, porque era otra cosa. Entonces digo, el cine fue como llegando como a otro lugar. Esta película, que es del año 2000, no es tan nueva, pero tampoco es muy vieja, es una película que sostiene esta lógica. No pasa nada. Fíjense lo que dice Choi con respecto a Con ánimo de amar. Dice,
Con ánimo de amar es muy difícil de contar porque no pasa nada. Dice, bueno, una vez que los personajes descubren que los respectivos esposos son amantes y están de viaje juntos, los esposos abandonados intentan averiguar cómo surgió el romance. En vez de narrar la historia de un romance prohibido, que sería la lógica porque es un melodrama, eso es un melodrama que es o Romeo y Julieta o piensen en las novelas. ¿Cuáles son los dos cánones dramáticos de las novelas? Andrea del Boca. Culebrón. ¿Cómo? Los pobres y los ricos. Exactamente, Romeo y Julieta y la Cenicienta. Y fin, no hay otro relato. Bueno, entonces dice, en vez de narrar la historia de un romance prohibido, que sería la lógica del melodrama, la infidelidad elude esa historia y cuenta los efectos que produce en los personajes periféricos. Vuelve central lo periférico. Bien, ¿saben cómo se llama volver central lo periférico? Cuando se los diga, por favor, la población masculina del Zoom se queda acá. Se llama deconstrucción. Eso es la deconstrucción al decir de Derrida. O sea, por ejemplo, el cine contemporáneo, como dice Choi, es el cine de la deconstrucción. ¿Por qué? Porque toma elementos periféricos y los pone en el centro. ¿Sabe qué otra película es así? Shrek. Shrek, ¿qué hace? Toma lo periférico de los cuentos de hadas y lo pone en el medio, digamos. Es como que hace una inversión. ¿Por qué? Porque hace una lectura o una operación sobre lo central de un texto, que siempre hay una centralidad del texto, porque los textos requieren una centralidad, hasta la deconstrucción, que dice, esto es central porque hay una red conceptual, digamos, que articula de esta forma. Si yo vuelvo lo periférico, lo pongo central, estoy contando lo mismo, pero estoy revirtiendo el sentido que tendría inherente un texto. ¿Se entiende? Por ejemplo, la película Van Helsing, más berreta, pero sería cine de la deconstrucción. ¿Se entiende esto o más o menos? Sí, pero Juan ahí está diciendo que no es un melodrama y no es un melodrama esa película. Te lo voy a hacer sentir el rigor de los textos, ¿viste? ¿Viste que los textos algo está escrito y viste que algo está escrito y se acabó, es medio tremendo. A mí el texto no te importa, no, está bien. No. Mirá, escuchá. Dice, esperá que te lo busco. Dice, yo lo que no entiendo es por qué es volver central lo periférico. Si en realidad, sí. En realidad, la centralidad está dada en los personajes que se ven. Los que no se ven, los infieles en este caso, no son centrales porque son periféricos. Claro, lo que pasa es que no, digamos, lo que la película no hace, imagínense esto, imagínense que un melodrama, por lógica de género, tiene que mostrarte como un amor prohibido finalmente se une. Esa sería como la lógica. Imagínense en otra película, en un policial, que en vez que es un policía, que le encargan un caso, y que en vez de preocuparse por el caso, en vez de que nosotros veamos el caso, que ya nos enteramos, estamos viendo su historia de amor con una chica. Entonces, es un policial deconstruido, porque lo que te muestra es que la historia de amor, que debería ser secundaria, es principal. Esa sería la operación, dice Choi, que hace esta película. Es como que en vez de contar la historia de amor entre ellos, que es lo que tendría que pasar, lo que muestra de alguna manera es como todas las preguntas que ellos se hacen por los otros, porque entre ellos dos no pasa nada, nunca pasa nada, jamás se ven, jamás están juntos, y sobre todo cuando se enteran que sus respectivas parejas están teniendo como una relación prohibida, digamos, o adúltera. Entonces, lo que dice Choi es que el cine... Sí. El truco de no mostrar nunca al marido o a la esposa de ambos, es parte de mostrar la deconstrucción. Y claro, exacto, porque el líder conflicto, cuando vos menos conflicto, menos sujeto, menos línea dramática, estás en el campo del cine contemporáneo.
eso de películas que no pasa nada, uno dice, no pasa nada, es eso mismo, es eso, básicamente. De hecho, en la película pasa eso, al marido infiel, a la mujer no la muestran en el campo. Se ve una parte de la puerta que habla, pero se ve de costado. A cada uno se lo ve de costado. Nunca se los identifica. Claro, pero el tema es que eso para mí tiene una función que es que uno medio trata de pensar en esas categorías. El tema es que no se da cuenta, pero, o sea, trata de buscar, de trazar, porque también es un poco una lógica de la posmodernidad. Cachoy no lo ve en eso, pero sí, ¿no? Digamos, esto de, por ejemplo, cómo convivir, no sé, Shrek para mí es el caso más claro. O sea, tomar un texto, de decir, cuento de hadas, y tomo los elementos periféricos, que es algo, no sé, agarro Caperucita Roja y dices, bueno, la voy a contar desde la abuela, no desde Caperucita. Entonces hago una película desde la abuela, que hace la abuela todo el día, cuando habla con el lobo, etc. Eso es una operación contemporánea, digamos. Entonces lo que dice Choi es que con ánimo de amar, soy la... El niño que aparece al final de la película. Sí. Yo lo interpreté como que se insinuaba de que ese niño era de la relación que había surgido entre ellos. ¿No es así? Es que no lo registré mucho. El resto que piensan, no lo registré, sinceramente. No se sabe. No, porque se ve, viste que se ve el paso del tiempo. Sí. Y vos teniendo que dice Camboya, Sí, dice sí, las cosas sí. geniales. Sí. Fíjate que en ese cambio aparece ella con la criatura como si estuviese con su pareja normal, ¿no? Con su esposo. O sea que ellos siguieron con sus tiempos. Hay algo que ¿sabés qué? Me gustaría hacer un hincapié en esto. Dale. Relojes. ¿Viste que se ven los primeros planos de los relojes? Y que el tiempo de ellos es otro tiempo. Como que el tiempo ocurre de otra forma, es más aletargado. Y el tiempo cronológico sigue transcurriendo igual. Bueno, después parece como que el tiempo avanza a medida que avanza la historia, ¿no? O corre el mismo carril donde va la historia. Y ahí es donde que en ese momento es como que ya se olvidaron, viste que ella lo llama por teléfono, no se anima a hablar, y él se queda esperando, hola, y la otra se queda ahí llorando, ¿viste? Y sigue, como diciendo, bueno, la vida sigue, tiene que seguir. Sí, pero cuando él va al departamento de al lado y el nuevo ocupante le dice, la señora que vivía ya no vive más, y ahora está la señora, pero no dice el matrimonio Chen o la señora Chen y el señor Chen, solamente nombra a ella. Está bien. ¿Puedo acotar algo con respecto al tiempo? Esto que dice es genial, esto del tiempo cronológico. ¿Saben qué interpreté yo que está marcando el tiempo lógico de ellos? Los vestidos. Los vestidos de ella marcan la cronología. Te adelantaste porque me cagaste, porque está acá anotado, claro, los vestidos es el elemento de la elipsis en esta película. Pero está bien igual. Bien. El párrafo ese donde dice que no es un melodrama. No, que es un melodrama. Es ¿Cuál un es el melodrama. párrafo que dice que no es un melodrama? Que no es, pero dice que es un melodrama. Los contrincantes cada uno en sus rincones, Pará. Por favor. No, dice que es un melodrama. Escuchá. Sí. Dice que es un melodrama. Hay una escena que por ahí se les pasó, a mí también, pero como había leído el libro, no se me pasó, que ellos están comiendo un bife de chorizo, está comiendo ella, y él como que le deja una mostaza, y entonces dice, escuchen esto, dicen, en una escena escuchamos a Nat King Cole cantando en español, la pareja está en un restaurante tailandés, están ensayando cómo pudo haber surgido la infidelidad. Ella come un bife de chorizo con papas, dice Choi. Creo que él come cerdo. Dejaron los palitos, el chop suey y el chop fan, y están comiendo bife de chorizo. Mostaza picante, probablemente mostaza colmo. Acá tenemos hibridación y multiculturalismo. Claro, Nat King Cole, bife de chorizo, Hong Kong, disparate. Bueno, cambia de plano y cambia el vestido.
es otro día evidentemente, comen lo mismo, hablan de lo mismo, cambia el vestido, es otro día. La elipsis está marcada por los vestidos de ella, muy bien claro. O sea, es el elemento que te permite identificar cuándo pasó, o sea, cuál es el paso del tiempo, porque si no parecería que es todo el mismo día. Claro, muy bien, esta es la lógica de, por decir de alguna manera, de pie señores, como decir, de cómo está marcado el tiempo diegético, el tiempo de la diégesis. Está muy bien, está muy bien. Está bueno que identifiquen esas cosas. ¿Por qué está, por ejemplo, por qué está dado desde el vestuario y no está dado desde, por ejemplo, fundidos a negro, que es lo más convencional? Funde a negro, pasa otro día. O que está, porque el reloj, para mí, como dijo Hernán, responde como a esta lógica de que es índice, ícono y símbolo, ¿no? Arranca como índice, que es un objeto cualquiera, pasa a la dimensión de la diégesis y ahí se convierte en índice de algo y termina finalmente siendo símbolo del paso del tiempo de cierta forma. Pero bueno, igual no importa eso. O sea, a ver, cuestiones interpretativas, no importa, lo que me parece que está bueno es ver cuáles son los recursos que usa el director. O sea, el tema de los vestidos es evidente. Seguramente, y acá nos perdemos un poco porque yo lo desconozco, seguramente cierto tipo de mujer en los años 60 en Hong Kong solo podía usar ese vestido por alguna cuestión, solo se podía usar como esa figura y no otra. Yo lo desconozco porque es medio raro estar siempre vestido igual, como medio vestidos y las corbatas de él también, Juan. Claro, bueno. Son los dos únicos elementos en claro, realidad. ahí, bueno, si lo pensamos un poco más, igual por ahí tenemos un pensamiento más contemporáneo, pero los relatos cinematográficos donde los personajes se visten medio siempre igual, me está dando la pauta de que son personajes más esquemáticos, que son más funcionales a una trama, o sea que la trama está por encima, que son personajes muy bien definidos, con una psicología muy fuerte, con una intencionalidad muy fuerte, con un deseo muy fuerte, porque justamente lo que este cine trata de mostrar es que el sujeto moderno, fuerte, que conquista la naturaleza en favor de la cultura, o sea, el sujeto moderno, en una palabra, ha caído. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sujeto moderno cae. Juan, ¿sabés por qué no es evidente lo de los...? Paren. Hablen me encanta decir esto. Hablen de a una. Dale, Gladys, a ver. O dale la ¿Por que qué no quiera. es evidente Sí. lo de los vestidos? No es evidente porque los vestidos hacen una deconstrucción también del tiempo. Puede ser. Y de las escenas. Por ejemplo, en esa que vos mencionaste tiene una razón, una significación. Pero, por ejemplo, en otra escena tienen otra significación. Ejemplo, claro. La escena donde ella le prepara el no sé qué de ese caldo porque a él se le había antojado. Te queda menos de un minuto. Si se corta, nos volvemos a conectar, ya saben. Dale, seguí. Bueno, ella aparece en el mismo momento temporal, aparece con dos vestidos diferentes. Claro. O sea, la inversa. Y entonces, Claro. El estado de ánimo. Sí, claro. A preguntar. Son muy rebeldes. ¿Quién va a preguntar? Yo iba a preguntar en la escena final que ella aparece totalmente cambiada, moderna, cambia su peinado, cambia su ropa, que es cuando aparece con el niño, que puede ser incluso de alguna otra pareja, no necesariamente de quien fue su marido, porque tal es así que no dicen que es la familia Chan la que vive ahí en ese departamento, y él vuelve como la iluminación cambia también totalmente. Si bien antes era en colores oscuros, diríamos rojizos, ¿no? Y con poca luz, sacando aquellas veces que mostraba esa luz fuerte en los momentos de la lluvia. Bueno, ¿qué está simbolizando en esta escena final y este cambio radical?
con respecto a todo como vino desarrollándose? Mira, sinceramente no lo sé, porque, claro, porque a mí me parece que, por ejemplo, esto es un buen tema para hablar. Una de las características que tiene justamente, como vos te definís, lo simbólico, el símbolo, digamos, es que la interpretación puede ser ad infinitum, por eso es un símbolo, si no es una alegoría, es otra cosa. Es una especie de juego visual que a vos te obliga a que entiendas esto, porque te estoy diciendo esto. En cambio, porque quizás si le preguntás al director, te dice, no sé, yo le cambié porque me parecía que me servía, porque no sé qué, y uno se desesa pensando algo que por ahí no sé. Lo que yo te respondería, así, digamos, tomando, no sé, cierta lógica narrativa, es que a pesar de todo, a pesar de que es una película donde los personajes no tienen una evolución así desmedida, digamos, sino que simplemente es como una especie de intromisión en un momento de dos personas que viven una situación media indefinida. Lo que quizás quiere hacer el director es dejar como última imagen a ella transformada de alguna manera, porque esa transformación de alguna manera se emparenta con lo que sería la lógica de la narrativa clásica, donde el personaje pasa por una suerte de periplo y finalmente, por la lógica del reconocimiento, termina siendo quien siempre fue, a partir de lo que sería el relato o lo que sería la experiencia crucial ritual que vivió en esa película. Cuando digo ritual me refiero a que todas las películas, o por lo menos cierta narrativa sostiene que todas las películas son rituales de iniciación, que eso sería como el ADN esqueleto, digamos, como la infraestructura que sostiene las narraciones clásicas en principio. Entonces, yo sinceramente no sé qué significa estar, pero lo que sí se me ocurre es que quizás el director pone eso para decir, bueno, cambió, tiene una modificación, no sabemos para qué. Pero de igual manera, como tomo esto que ella dice, digo, no se enrosquen con qué significa. No sé, quiero decir, hay veces que la significación es más fácil, hay veces que no. Digo, puede significar mil cosas, no, porque si yo les digo, bueno, eso significa esto, yo hasta te maté cualquier tipo de pensamiento que vos puedas tener con respecto a eso. No es que estoy siendo romántico, lo que estoy diciendo es que, digo, ¿qué significa, por ejemplo, los planos donde ella baja lento y él sube lento y se miran? Y no sé. Sí, por ahí significa que cada vez que estaba en el tiempo se detenía. Pero eso es una cosa como medio obvia, digamos. Sí, dime. Yo más que a la significación me refería, porque era como que la película transcurría en un tiempo, como veíamos, ¿no? Con la marcación de elipses, y a su vez los titulados que había pasado 1 año, 2 años o 4, y los lugares donde estaban. Y esta situación final donde no es esa película que transcurrió durante toda la filmación, diríamos, como un tiempo más remoto, más antiguo, que había una ruptura fundamentalmente, y yo sentí eso en ese momento, ¿no? Como que de repente, ¡pum!, oye, ¿qué es esto? Es otra película, ¿no? No sé. Está muy bien, mirá, si querés podés pensarlo así, quizás al final de la película, una vez pasada la situación y pasado ese momento entre ellos dos, es como que el tiempo narrativo se desubjetiva de ellos, digamos, y ya parecería que sigue un tiempo más cronológico con respecto al del espectador, porque claramente esta película, igual no vamos a entrar en este concepto porque es medio compliquetti, yo no lo tengo tan claro, y aparte centrar que es en Deleuze, que tiene un montón de definiciones de lo que es la imagen. Esta película entra dentro del campo de lo que se llama la imagen-afección. Imagen-afección, paradigma de esto es el cine, que a mí me envuelve un montón, de Kieslowski. ¿Le suena Kieslowski? Krzysztof Kieslowski, Blue, Rouge Blanc, bueno, eso. Que la imagen tiene un tratamiento medio ya, como que hay un tratamiento, pero en el color de la imagen. Es como que el afecto, en vez de estar en el diálogo o en la situación, está en la imagen, digamos. Bueno,
esta película tiene claramente esto, y quizás en el final sale de ahí y va para otro lado, digamos. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, algún otro comentario que tengan? No, ¿cómo dijiste que se llama ese efecto Kieslowski? Kieslowski, digamos, en sus películas, sobre todo en las del Decálogo, pero en la trilogía Blue, Rouge, Blanc, que son los 3 colores de la bandera francesa, tiene un concepto que se llama imagen-afección. Yo entiendo que Deleuze debe tomar afección, lo debe tomar de Spinoza, se me ocurre. Igual es algo, si quieren lo podemos ver en unas clases más, yo lo estudio, pero es un tema que es más como complicado, porque Deleuze es un autor complicado, digamos, y yo tampoco lo tengo tan claro. Pero lo que sí me parece que está bueno es poder pensar la imagen, digamos, como emisora de afecto, porque uno siempre piensa que en realidad lo que en el cine te provoca la afección es la situación, son los diálogos, es lo que pasa, y no la imagen. ¿Se entiende? Digo, hay una construcción de la imagen que también puede provocar, o sea, a ver, lo más grosero sería, uno quiere sacar una foto que tenga una afección nostálgica y busca en el celular y pone efecto sepia. Eso sería lo más grasum para decir es una imagen afección, o sea, el color sepia. Bueno, puede haber otros, digamos, mucho más sofisticados. Bien, entonces, esperen que no me quedé con nada anotado, no. Juan, les doy la definición, decir, sí, decime. ¿Te acordás de la frase final cuando dice en la película que el tiempo... Acá la tengo. El pasado es algo que puede ver, pero no tocar, y todo lo que ve está borroso y confuso. Sí, ¿qué onda con esa frase? Esos son los recuerdos, o sea, todos los recuerdos que ellos han vivido, que han pasado y que están ahí. Ya. Claro, es una película, claramente sería también, no por los ejemplos que yo les di de Star Wars y todo, pero esto es cine de la nostalgia, digo, claramente la emoción que transita en toda la película es melancolía y nostalgia, digamos. No es humor, no es amor, no es erotismo, es nostalgia y melancolía. Esto está bueno para pensar, se me ocurre ahora, cuando estamos viendo una película, uno dice, bueno, la narración va hacia este sentido, ¿no? Va hacia este lugar. Bien, este lugar, esto que le pasa a los personajes, ¿cuál es el afecto que lo atraviesa? Entonces uno dice esto, amor. Bien, ¿cómo se hace cargo formalmente la película de demostrar eso? Eso me parece que es una pregunta importante para pensar. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque es una película contemporánea de ahora. Nomadland es una película que su forma, sus procedimientos formales van de la mano con la que la película quiere contar. O sea, es una película que te está contando la vida de gente nómade, prácticamente los marginados. Porque fíjense que cuando la película en Nomadland, cuando filma los trailers, ¿cómo se llama? Los camiones, filma de una manera más documental. Cuando filma dentro de Amazon, ¿se acuerdan cuando vimos en una clase estos choques que entre lo interior y lo exterior? Bueno, esa película, el choque es Amazon, que es la concentración de capital total, y los nómades. Bueno, cuando filma los nómades es documental. Yo diría que esta película, Con ánimo de amar, si bien está estilizada, está más cercana al documental que una película clásica. Sí, Roberto, ibas a decir algo. Sí. Es posible, claro. No, seguramente que está, digamos que no debe ser, yo no tengo idea cómo trabajan en Amazon, pero seguramente deben estar así. Lo que me parecía interesante es pensar la dualidad que muestra esta película, que es el desierto, el nuevo lejano oeste, o sea, ese género western, porque es una especie de western, por lo menos en su horizontalidad, y Amazon, sí. Dale, Roberto.
Mira, esa vida. Exactamente, ¿te acordás en qué punto? Claro, ¿en qué punto? ¿Te acordás exactamente qué es lo que dice ella? Sí, sí, claro. Está muy bien lo que decís, sí. Dale, si querés mandalo. Mirá, la verdad que no, tampoco quiero ser una persona que tiene respuesta para todo, porque es insoportable esa gente que tiene respuesta para todo, pero es como redensa. Pero yo te diría que, bueno, a ver, claro, a esa película uno le exige un nivel de realidad ya no de verosímil, de realidad muy fuerte, porque justamente tiene un registro documental y su propio tema, digamos, parecería ser algo de cierta importancia. Una mujer que está sola, que es una especie o sea, gente medio marginal superviviente o sobreviviente, y uno le exige una verdad a eso, que no se lo exige a otras películas, por ejemplo. Entonces, no necesariamente la directora cuando compra el libro, o sea, compra los derechos para filmar eso, tiene que ajustarse a la realidad. ¿Saben por qué? Porque por ahí no le sirve. Hay cosas que le sirven a la realidad y cosas que le sirven al cine. Entonces, yo diría esto, que por ahí, esto que cuenta Roberto, que la autora vio su vida y dijo, esto no es así, y bueno, porque la directora dijo, che, a mí no me sirve tal... Sí, Roberto. Ok, está bien lo que decís, claro. Sí, te hago, te hago un pequeño comentario, pero para que no se pierda. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís, pero diría esto, me lo anoto porque si no me lo pierdo. El verosímil no tiene nada que ver con la verdad. Son cosas distintas. Lo que vos decís, en Amazon, es verdad que en Amazon hiperexplotan a la gente. Yo lo entiendo. Ahora, cuando vos planteas una diégesis, aparece el verosímil. Y el verosímil es como algo que cierra en sí mismo. Lo que me parece que vos decís, Roberto, y si tenés razón, y acá me parece que es interesante, es esto. Que la película, de alguna manera, está haciendo una operación ideológica para demostrar lo bueno que es trabajar en Amazon. No nos sorprenda que haya capitales de la película que provengan de Amazon. Sí, Nora. Esperen que me levantan la mano, todos están los chicos. Dale, Nora. Después Roberto. Yo creo que también hay otra cosa. Sí. Que la mayoría de las veces que uno lee un libro y después ve la película, nunca tienen nada que ver. Hay unas diferencias abismales. Y Esto claro, también sí. puede ser el caso. Lo que pasa, está bien, lo que pasa es que hay libros y libros, porque una cosa es una novela y otra cosa es una autobiografía donde vos contás, ¿no? No sé, en Amazon nos explotaban, qué sé yo ese dato no lo tenía, y después ves que la mina está trabajando, tranca, pero está trabajando, digamos. Ahora, por ahí, digamos, a la directora no le interesaba eso, o, insisto, una operación ideológica, porque aparte acá hay otro tema que es para hablar más largo y tendido. Nomadland es una de las pocas películas que muestran, esto desde la lógica del cine más industrial, como más, por decir de algún modo, más de los estudios, más americano,
muy pocas películas muestran los procesos de producción, nunca lo muestran, nunca muestran empresas desde adentro, nunca se muestra eso. Si se mostraba en los 60, entraba James Bond a una especie de fábrica, pero estaban por lanzar un misil, pero nunca mostraban cómo se ensambla un auto, por ejemplo. Eso no lo mostraban nunca, o sea, nunca el capitalismo muestra su propia explotación, ¿se entiende? Sí, Hernán. Pero quería acotar lo que decía Roberto. Esperá que estaba Roberto antes, dale Roberto, y después vos, Hernán, dale. No. Sí. 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 Ahí vamos, bueno, ahí va, está bien. Claro, claro. No, sí, claro. No, claro, y vos decís que la película, yo no me acuerdo esto, la película eso no lo muestra. Claro. Bueno, está muy bien, ahora te dejo, Hernán, está muy bien lo que dice Frederick Jameson, que es un autor que les mandé ahí el texto, es que si la imagen está capturada por el capital, no esperemos que de la imagen provenga la propia crítica al capital, sería un delirio pensar eso. Esto va de la mano con lo que decís vos, digamos, si la imagen del cine pertenece a determinado capital que hace que esa imagen se produzca, porque es la que la financia, nadie sería tan tonto de decir, sí, yo te doy plata y habla mal de mí, hablen mal de mí, solamente un loco podría hacer eso. Está muy bien que adviertas esto, yo sinceramente no me di cuenta, no hice esa lectura, posiblemente porque no me imagino cómo se trabaja en Amazon, posiblemente porque toda la operación de la película, por lo menos en esa escena, es mostrar que en Amazon es una empresa, una multinacional que trata bien a sus empleados. Es posible que esa sea la interpelación ideológica. ¿Hernán? Sí, primero lo que decía Robert, lo del tema de la crítica a Amazon, que eso se viene dando en el cine desde el Chaplin, desde la línea de Henry Ford, que se viene dando. La única manera que yo veo que se pueda criticar de esa forma es por medio del humor, que vos lo podés... Y otro tema que para mí es lo que también hablaba Roberto, que no es una cosa verosímil, pero quizás el guión es una transposición, no es el guión original, sino lo que les decías vos, lo que tomó la directora para poder plasmarlo en su obra. Obviamente, se entiende que en el medio el proceso no es el mismo que se reproduce en la realidad. Absolutamente. Por eso sí, Roberto. Me encanta cuando haces así, me encanta. Haces como... Sí. Sí, claro, totalmente, absolutamente. Robert, no des ideas, Robert, no des ideas, por favor. Yo o sea, para mí está muy bien que piensen eso, está muy bien, sobre todo por cómo se repone, o sea, cómo se hace un relevo de las representaciones en esto, ¿no? Miren, así películas que reponen el mundo del trabajo, que yo vi una hace un año, no sé si la vieron, El precio de un hombre, ¿la vieron? Bueno, esa película está en Netflix, creo, no sé si está, pero es una película francesa, porque los franceses tienen todavía algo medio revolucionario, parecería que tuvieran como esa cosa medio así, que te muestra un poco la hostilidad en un país central como Francia, la hostilidad de tener casi 50 años y no tener trabajo. Pero en la general, guerra silenciosa.
La Guerra Silenciosa también. La Guerra Silenciosa con Vincent Lydon. Quizás alguno la vio. Esa es más dura. Esa es la historia del conflicto desde adentro. De lo de Telecom. Una excelente Esa es película. Hay otra muy interesante que es La fábrica de nada, una película portuguesa que también, bueno, muestra el vaciamiento de la empresa y, bueno, la regeneración, pero también muy moderna, o sea, tiene números musicales, muy interesante. Hago un solo comentario. Lo que pasa, estas películas, chau, Tere, nos vemos. Lo que pasa es que estas son películas que creo que hace que puntualmente trabajan sobre el trabajo. O sea, operan sobre el trabajo o representan el trabajo o van a comentar algo sobre el trabajo, como el empleo del tiempo, esas películas. Lo que me parece que Roberto se refería, y creo que Hernán también, es que en las películas en general que se habla de otro tema, esa parte queda censurada. O sea, hay un libro de los 70 que por ahí alguno leyó o le suena, que se llama Cómo educar al pato Donald, de Ariel Dorfman. Es más viejo que el pedo, pero muestra esto justamente, como Disney, digamos, que sería como una ¿Cómo especie educarlo o cómo leerlo, Juan? creo que era cómo educar o cómo, ¿sabes que no me acuerdo? Cómo leer al pato Donald. El pato Donald era seguro, lo que no me acuerdo es cómo leer o cómo educar. Cómo leer. Cómo leer. Sí, que eran dos autores chilenos. Pedro dice cómo leer, gracias Pedro. Bueno, y lo que justamente muestra es esto, que esas películas a un nivel metafórico nunca muestran como la producción de nada. Por eso los personajes de Disney no tienen hijos, tienen sobrinos. Es como que no se reproducen, digamos. Es como que hay algo que está como elidido ahí, ¿no? Y me parece que está bueno pensar en esto, en qué películas. Yo para la clase que viene les voy a leer algo de Hitchcock, que él tenía una escena pensada que iba a mostrar esto y finalmente no lo mostró. Después van a ver por qué. Es como una escena que nunca pudo filmar. Bueno, y hay un comentario de Zizek sobre eso. Pero está bueno pensar esto, de decir, bueno, ¿por qué esto no se muestra? Un poco lo que dice, un poco, bueno, lo que dijeron todos, ¿no? Medio que se muestra en películas que operan sobre ese tema. Si no, queda totalmente elidido. Roberto, ¿ibas a decir algo más? No, ya está. Bueno, bien. Entonces, lo único que me queda... Hola, sí, yo. Hola, Feli, ¿cómo te va? Hay también una película que se llama El precio de un hombre, que es francesa. Yo lo comenté esa, sí. Ah, no escuché. Esa, sí. Esta. Bueno, esa película claramente, fíjense que también es cine contemporáneo francés, pero no es con ánimo de amar. No es con ánimo de amar. No tiene, es más que es una película clásica que está filmada modernamente, pero no es. O sea, porque si no siempre queda que yo agarro una cámara en mano y ya con eso es cine clásico. No. O sea, no es que yo mueva un poquito la cámara así. Había un chiste de Hitchcock que está en el libro de él que nunca se ganó un Oscar, ¿vieron? Y entonces él decía, para ganarse un Oscar, él jodía que le decía al camarógrafo, ¿puede mover un poco la cámara a ver si nos ganamos un Oscar? Porque como él filmaba bien, no se lo daban. Bueno, nada, eso. Entonces, sí. Hay otra que se llama Mi nombre es Daniel Blake, que también es francesa o norteamericana, no me acuerdo. Inglesa. Sí, de Ken Loach. Exacto. Bueno, Ken Loach es un director difícil, Ken Loach. O sea, es el director que nació equivocado. Él quería hacer ensayística, otra cosa, no quería hacer cine, o sea, quería hacer como otra cosa. Bien, bueno, lo único que quedaría por más o menos mencionar, igual ya lo mencionamos, es que hay un teórico norteamericano que se llama Stanley Cavell, que si quieren googleenlo y bájense algún libro de él, creo que debe haber. Hay uno que se llama El cine puede hacernos mejores y otro que habla sobre todo el melodrama de los años 50. Es un profesor de filosofía en Harvard. Bueno, y él lo que habla es del melodrama. El único cosito que, digamos así como la definición que me gustaría darles es
que es un melodrama. ¿Y por qué Happy Together, Con ánimo de amar es un melodrama? Porque la lógica de este género es la búsqueda de la felicidad. El melodrama se define, a diferencia de la mayoría de los relatos que tienen como lógica la eterna discusión entre el bien y el mal, el melodrama eso lo deja de lado y lo pone en el centro la búsqueda de la felicidad, a lo que Stanley Cavell completa y dice que el melodrama se da en el cine y el cine americano, digamos, de alguna manera monta como un edificio filosófico a partir de las comedias de los años 40-50 del rematrimonio. Y ahí nombra, por ejemplo, Billy Wilder, digamos, que era como ese director que son las comedias de, por ejemplo, Marilyn Monroe, por ejemplo. Bien, y una cosita más es que en el melodrama, esto pasa todo Con ánimo de amar, o sea, pasa todo el tiempo de cierta forma. Y dice que el conflicto es siempre la ley moral. Y fíjense que en esta película esto pasa. ¿Esto por qué se los digo? Para que empecemos a ver, aún cuando veamos una película como Nomadland o como Con ánimo de amar, o sea, una película contemporánea, siempre hay elementos de los géneros que se meten, como si fuera imposible salir de los géneros. Porque parecería que uno dice, bueno, estamos en la época que ya no hay un género puro, esto y el otro, sin embargo, los géneros se siguen diseminando en los relatos, digamos, y de alguna manera, si lo podemos ver y lo entendemos, generamos un pacto simbólico. Espérame que Pedro me está diciendo, ¿quién tiene el nombre? Espérame que es muy difícil porque me mandan al privado algo y justo... Feli, ¿cómo es tu apellido? Porque me están pidiendo tu apellido. Decilo. Porque como dice Hugo, no, pero sacate el micrófono. Sí, ahora me renombro, espera, perdón. Sí, porque está transicionando, Feli, por eso se pone Hugo. ¡Es verdad! Está transicionando. Ya, ahí estamos. Ahí va. Listo, gracias, Pedro. Se está desconstruyendo, Juan. Sí, yo la clase que viene vengo con una cosa. Bueno, entonces eso. Digamos, no abandonemos la lógica de los géneros en el cine contemporáneo, aunque parecería que los géneros están exterminados, sino que los géneros se refundan a partir, y con esto cierro, que es lo que quería leerles, dice Domin Choi. Dice, el distanciamiento, que es esto que vimos de Brecht, ¿no? Esta frase que hace que yo me separe y vea el objeto cinematográfico como un objeto de pensamiento. La deconstrucción y la autoconciencia son puntos de partida del cine mainstream, o sea, del cine industrial. Entonces, esto tengámoslo en cuenta porque es posible que una película como Con ánimo de amar tenga elementos de género cuando ya pensamos que los géneros están totalmente dinamitados, digamos. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Una pregunta. Melodrama es la búsqueda de la felicidad, ese es como el objetivo. Juntar a la pareja, el rematrimonio. Piensen que estos años 40, 50, ¿no? Que empieza la mujer medio a tener algún tipo de rol o de imposición social, como de nombre social. Sí. Y Roberto, ibas a hacer un comentario. Sí. Sí. ¿Que no coincide o que coincide? No sé si ponerme bien por coincidir con Caloi o no. ¿Vos qué decís? ¿Que me pongo bien? ¿Era bueno Caloi? Sí. Bueno, está bien. Sí, yo creo que sí. Igual no es que detesto el yo no. Hay cosas buenas. Lo que digo es que por ahí, a ver, se los digo yo como una cuestión personal. Para pensar, prefiero leer un libro. Así, para pensar mucho. Si veo una película, por ahí quiero que sea más entretenida, no sé. Igual estas cosas están buenas, está bueno Wong Kar-wai, pero bueno, por ahí algunas películas francesas muy específicas me llevan a un lugar que a mí no me gusta. Yo no sé si les gusta a ustedes, a mí particularmente me envuelve un poco. Ahora voy a leerlo, eso
que pusiste de Caloi. Bueno, son casi 9 menos 10. Perdón, Sí, ¿vos viste Hernán, la versión nueva de Los Miserables? ¿la que cantan en vivo? No. ¿Está buena? No, la del 2019. 2018, No. perdón. Sí, Mirate esa versión de Los Miserables. Pero con Anne Hathaway, ¿es así? No tiene nada que ver, no. Ah. El nombre tiene que ver. La historia es otra cosa. Mirate Pero, esa, sí. de que es cine francés, es nueva, y vas a ver que hay otra cosa para ver de cine francés. Esa está buena. No, pará, aclaro algo, no es por la nacionalidad, porque Luc Besson es francés y es un genio. No, yo no digo porque es Francia, porque todo bien con los franceses, o sea, si los franceses no pensaran, no pensaría el mundo directamente, algunos alemanes, pero digo, pero no, digamos, el cine moderno francés y a lo que me lleva, a mí particularmente me aburre. Me aburre eso, me pasa eso, me cuesta verlo. O sea, Godard es un genio, nadie puede decir que no. El otro día vi Sin Aliento y me costó y dura 1 hora y 20. Y sentí que duró 4 horas, porque no, era como que me estaba obligando a un nivel de inteligencia que, yo decía, qué inteligente que es cada plano, qué tipo inteligente. ¿Vieron esa gente que uno se junta que dice, qué tipo inteligente? Hace 5 minutos que está, ¿cuándo muere? Una pregunta así, ya no cuando se va, es ¿cuándo muere? Porque es como, bueno, eso me pasa, digamos. Entonces, pero igual está bueno pensar, y que todos ustedes piensen, cuál es la idea que tienen o qué les interesa del cine. Porque estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando del cine. Y por ahí uno se tiene que sentir bien y relajarse y decir, che, a mí me embola el cine moderno, no me interesa. Me gusta Star Wars, digamos, eso. Igual cuando veamos Jameson, todavía no entramos ahí, un poco Jameson y un poco Zizek, que ya lo nombré, son de la idea de que si hay un cine que permite leer la sintomatología de la época, es el cine de industria, no es el cine moderno. De hecho, Zizek lo dice explícitamente. Cuando nombra el cine italiano dice, y me estoy refiriendo al spaghetti western. No me refiero, no lo dice así, pero dice, no me refiero a los bodrios que se filmaron en posguerra, que no sé qué son, que Visconti, que no sé qué. Digamos, los dice claramente. Nada, bueno, eso, para que lo piensen. Bueno, la clase que viene les voy a dar algo como estructural para que más o menos todos tengamos estructuralmente cuáles son los elementos de un relato. Es algo que se llama modelo actancial y algo de las tramas, que quizás Nora y bueno, Feli, que ya estuvieron por ahí, yo ya lo di en el de guión, pero me parece un tema importante para ver, que se llama modelo actancial, si quieren googleenlo, y bueno, y algo de las tramas, de arquitrama, minitrama y antitrama, o sea, un cine más cercano a la narrativa de la novela y un cine más cercano al poema, digamos, y cuáles son las lógicas, ¿no? Bueno, eso, así que vean películas, muchas, en la semana y me cuentan después. Así cuando ustedes más hablen, yo menos trabajo, que qué más quiere un trabajador de que trabajar menos, digamos. Ustedes me hacen trabajar, hace 2 horas que estoy hablando. O sea, Roberto habla de Amazon, pero yo tengo que hablar hace 2 horas. O sea, yo tengo que fichar cada concepto que digo. Bueno, ¿Sabés por qué te pasa eso? Porque Porque yo me acuerdo de hacer los viernes. Disculpe. Sí, dale, dime. A la película francesa que alguien recomendó, no acuerdo si fue Héctor o quién, esta última. Los Miserables. ¿Cuál? Los Miserables era. Yo ahora subo al WhatsApp, subo el tráiler. Sí, pongan bien claro los links, porque vieron que después no entran y no sé qué pasa. Pongan el link, es más, lleven la tele y la muestran en la tele. Bueno, el Cinema Paradiso la proyectan en la calle. Bueno, les mando un beso. Sí. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias.